Me voy a presentar para los nuevos, los antiguos alumnos ya me conocéis. Yo soy Felipe Martínez, soy el coordinador pedagógico de esta Academia de Oposiciones, Feanakita Oposiciones, que llevamos impartiendo ya docencia pues 14 o 15 años aproximadamente. ¿Vale? La academia fue creciendo, en un momento empezó con un preparador, fue creciendo hasta que se formó y aquí en Jaén pues llevamos implantados bastantes años ya llevamos muchas convocatorias. Estamos especializados principalmente en docentes, en maestros y profesores, pero también llevamos policía local. Aunque, como ya os decía, nuestra principal labor, nuestra principal ocupación se centra en vosotros, en el cuerpo de maestros y en el cuerpo de profesores y de secundaria. Pues ya estaba metido en equipo directivo. Tengo muchísima experiencia en la formación, organización, coordinación de centros. Prácticamente llevo 12 años en equipo directivo, he estado 3 años como jefe de estudio, 8 años, sí, 8 o 9 años como director. Tengo experiencia en la formación de profesores, he trabajado o he colaborado en los centros del profesorado de Andalucía y llevo coordinando esta academia de oposiciones, como decía, bastantes años. Estuve de presidente de tribunal y ahí fue ya el momento en el que cogí la experiencia suficiente como para iniciar esta aventura, que ya continuamos y vamos al tema. Bueno, pues estáis viendo que nosotros normalmente trabajamos con una asistencia a la explicación, que son las diapositivas que estáis viendo en pantalla. Son unas diapositivas que están centradas en dar una aclaratoria al discurso, podría ser incluso. Si alguien no puede asistir, que no se preocupe, porque como las sesiones son grabadas, pues mira, yo es que, Felipe, a mí no me viene bien el cambio, pero no te preocupes, la clase está grabada, no te vas a perder nada, ¿vale? Otra cosa sería que no te viene bien, te pierdes la clase, ¿vale? Pero aquí eso no pasa. Veis que hay unas semanas que están en azul, que son las que yo me voy a encargar. Y si os vamos a coger de 6:30, 6:25, 6:30 hasta las 8 de la tarde, ¿vale? Suficiente. Eso sí os voy a decir. Nuestras clases son muy intensivas. Aquí no hay tiempos muertos. El único tiempo muerto que tiene que haber, que no es un tiempo muerto, me refiero, el único tiempo en el que yo no hable será porque os esté mandando y estéis haciendo algo desde casa o aquí, algún tipo de ejercicio práctico. Hoy, por ejemplo, tenemos uno. ¿Vale? Entonces, son muy intensos. Tenéis que estar muy atentos, tenéis que hacer un esfuerzo importantísimo para seguirme. No obstante, los antiguos alumnos lo pueden saber, me hace mucha gracia porque luego el año pasado había mucha gente que se ponía los vídeos, paraba, escuchaba, espérate, ¿qué ha dicho aquí? Revisaba, volvía atrás y para eso viene genial que tengáis los vídeos grabados. Pero para que no os perdáis nada, por favor, y que no se os escape nada, estad muy atentos. Estad muy atentos. Así que si no eres interino, tienes que presentarte. Y veis que pone por ahí modalidad de preparación completa. ¿Por qué digo completa? Porque esta convocatoria de oposiciones 24, ahora mismo publicada, que se publicó el 12 de diciembre de 2022, es una convocatoria light o sencilla. ¿Qué quiere decir? Que va a haber solamente 2 exámenes. Uno de tema y otro oral para exponer una unidad didáctica. Una unidad didáctica, solamente una. Los que ya os habéis presentado otro año, recordaréis que las oposiciones tradicionales eran, hay que hacer una programación, hay que hacer 12 unidades didácticas, hay que hacer un examen de tema y hay que hacer un examen de supuestos prácticos. Si encima eres de otra especialidad como la de música, encima tienes que preparar una parte práctica también, algunas veces instrumentos, una representación, rítmico, bueno. Entendeme que ya dependiendo de dónde estemos, pues te exige una cosa. Pero este año es así. Este año lo que tenemos es esto. ¿Pero por qué le digo yo a los que son nuevos que se preparen la completa? Porque este año acceder a una plaza está prácticamente imposible. El que os diga lo contrario os está engañando. ¿Que se va a colar alguien? Por supuesto, estadísticamente tiene que haber alguien, si hay un 99,1% de posibilidades de no sacar plaza, ese 0,9 lo va a pillar alguien. Y alguien va a coger y va a sacar la plaza, sin haber tenido experiencia. Pues ya está. No le voy a quitar yo esa ilusión a nadie. Pero al resto, prepararos al completo porque como si no vaya a conseguir plaza en esta convocatoria, vaya a tener que presentaros a otra que pueda aparecer bien este mismo año o bien el que viene o bien el siguiente. Y en ese momento van a pedir, como han hecho tradicionalmente en los últimos 20 años, os van a pedir una programación, supuestos prácticos, temas
y obviamente las 12 unidades didácticas tradicionales. Por lo tanto, ¿qué mejor que ir preparándonos para esta convocatoria y a la misma vez adelantándote abajo para ir quitándomelo, ¿vale? La diferencia entre completa y simplificada es mínima. A nivel económico son 20 euros. Lo hemos hecho así para que nadie tenga problemas, nadie diga, es que no han puesto... No, hemos bajado. Los que estáis aquí en el aula podéis seguirla, incluso si alguna vez necesitáis tener un ordenador aquí a clase, pues mejor, pues si tenéis que mover algún material, que muchas veces hacemos, os voy a mandar algún tipo de ejercicio práctico en el que vais a tener que manejar carpetas y documentos, lo suyo es que tengáis algo a mano para trabajar. Como los que estáis en casa, intentad acomodaros en un sitio donde estéis tranquilos, con el móvil solo, yo entiendo que si me estáis siguiendo con el móvil no pasa nada, pero si tuvierais un ordenador o algún tipo de algo a mano para que podáis mover, por ejemplo, si os digo, mirad, abrís la orden 30 de mayo y abrís el PDF o lo que sea, pues casi mejor, ¿vale? Intentadlo. El que no pueda, pues mira, ya está, no puede. Luego cuando tenga tiempo y se quede tranquilo, puede volver a ver la clase y entonces en esa tranquilidad de paro el vídeo puedo ir consultando los materiales que yo necesite, que son las mías. Referencias legislativas y programación didáctica y situaciones de aprendizaje. Para que no haya jaleo y empecemos a compartir ahora un documento, otro y al final os perdáis, siempre os voy a poner un documento así, un documento hiperenlazado. ¿Qué quiere decir? Vosotros vais a abrir solamente un documento que siempre va a ser el mismo, por ejemplo este de la normativa, y en él vais a poder acceder pinchando en los enlaces a lo que haya, cualquier cosa que pongamos vais a poder acceder pinchando en los enlaces. Y el vídeo. Si pincháramos aquí, voy a pinchar, se nos va a abrir una carpeta, ¿no? Copiar no, se nos va a abrir una carpeta desde ahí donde aparecen todos los documentos y recursos que dimos en la sesión de presentación. Cierro aquí. Y si pincháramos aquí, en viernes, me voy directamente al enlace de YouTube de la clase de la sesión de presentación. La sesión de hoy, la que estamos viendo, que es la sesión 1, si pinchamos aquí, vuelvo a darle, veréis que me redirige a la carpeta con los materiales de hoy. Este que pone sesión 1 general son las diapositivas que estábamos viendo. Y este que pone consejos para preparar unas oposiciones son unos consejos que si me da tiempo lo explicaré hoy, si no para el próximo. Yo estoy seguro que muchos de vosotros no estáis acostumbrados a escribir durante 2 horas y 30 minutos sin parar, pero ojo, sin parar, escribiendo bien, sin faltar ortografía, con orden en presentación y limpieza, dejando espacio entre margen, ajustándonos al formato, escribiendo las palabras por minuto que necesitamos, haciendo esquemas, haciendo introducciones, haciendo resúmenes. No estamos acostumbrados a eso. Y eso hay que practicarlo en los simulacros escritos. Nos tenemos que poner en posición real, en posición de, ¿qué llevo? ¿Qué es? El mes de noviembre, por ejemplo, que llevo 10 temas estudiados o 7 temas estudiados y Fran os va a coger, os va a hacer un sorteo y de esos 7 temas os va a tocar uno. Ese lo vais a tener que hacer. Es que no me sale muy bien, da igual, como si estuviera en el examen, que Fran vea cómo ha salido y os dé las recomendaciones necesarias. La persona aspirante, y esto es una novedad importante, la persona aspirante elegirá el contenido de la unidad didáctica. Es decir, sois vosotros los que vais a elegir el tema. Es que más fácil no puede ser. Yo voy a elegir de lo que quiero que vaya, lo que mejor se me dé a mí. Si a mí se me da bien esto es lo que voy a hacer. Antes tenías que hacer 12, desarrollar el currículum completo y luego que te tocará la que a ti más te gustara. Concretarse en esa unidad didáctica, objetivo de aprendizaje, contenido, actividades de enseñanza y aprendizaje, procedimiento de evaluación, etcétera, etcétera, etcétera. Además de la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Mirad lo que pone en verde. Según el currículum vigente para el curso en el que se celebre la prueba. ¿Estáis de acuerdo conmigo a que ya no tiene sentido la LOMCE? Aunque la orden de convocatoria haya puesto el 11, lo que tiene sentido es que apliquemos el desarrollo curricular de los LOE que tenemos ahora mismo. Y esto viene tal cual a todo el centro y que se incluye dentro del plan de centro. Y que dentro del proyecto educativo hay unas directrices que modifican las programaciones didácticas. Además, las programaciones didácticas son instrumentos de planificación, ¿no? Pues como son instrumentos de planificación y temporalización, deben dividirse en unidades de programación más pequeñas. Y esas unidades de programación se llaman, ponerle el nombre que os dé la gana, unidades didácticas,
proyectos, todos los reales decretos, órdenes y decretos, aparece que las programaciones didácticas contemplarán situaciones de aprendizaje en las que se integren los elementos curriculares de las distintas áreas. Es decir, que mi programación didáctica tiene que tener situaciones de aprendizaje, pero anteriormente hemos dicho que las programaciones didácticas tienen que contar con unidades de programación. Por lo tanto, llegamos a la gran duda que han estado planteando los docentes en el curso anterior. Pero entonces, ¿qué tenemos? Unidad didáctica o situaciones de aprendizaje. ¿Es lo mismo una unidad didáctica que una situación de aprendizaje? Son distintas convocatorias que tenemos que presentar, ¿qué? Una unidad didáctica. ¿Y qué va a haber dentro de la unidad didáctica? Situaciones de aprendizaje. ¿Vale? Nosotros, qué mejor que seguir ese mismo documento, porque según el autor que hablé, a lo mejor hay autores que dicen que el segundo nivel de concreción curricular es el centro, es decir, el proyecto educativo. Si da igual, si al final estamos hablando de concreción curricular. Que entendáis qué significa eso de niveles, que entendáis qué significa eso de concreción y al final qué significa. Que en última instancia, vosotros lo que vais a hacer en vuestras situaciones de aprendizaje es un cuarto nivel de concreción curricular, porque hemos pasado por la ley, por el Real Decreto Estatal, se ha concretado para Andalucía, nuestro centro lo ha concretado para las casuísticas del centro concreto y nosotros lo que hemos hecho es adaptar. Si os dais cuenta, son similares. Los elementos que lleva la programación didáctica y la situación de aprendizaje son similares. Podríamos decir que una situación de aprendizaje es una mini programación didáctica. Para la situación de aprendizaje nos piden unos elementos mínimos que los vamos a repartir en 5 páginas. Y es una estructura parecida a la que estáis viendo ahí, que obviamente esa estructura está sacada de, no es la que os vamos a presentar y la que vamos a trabajar, pero bueno, es una estructura. Lo que viene ahora es básicamente prepararos para un ejercicio práctico que vamos a desarrollar hoy, que es realizar una presentación del discurso. ¿Vale? Dice, en la exposición oral yo podría hacer algo parecido a esto. Pues me pondría en situación y diría, lo voy a poner aquí para que lo veáis. Buenas, me llamo Felipe Martínez. A continuación voy a comenzar con la exposición de mi unidad didáctica, que incluye una situación de aprendizaje. Cumpliendo con la orden de 12 de diciembre de 2022, vamos a presentar una estructura cerrada de 5 páginas en la que ustedes podrán comprobar que en la primera página incluimos la identificación, en la segunda página la concreción curricular, en la tercera y la cuarta tenemos la secuencia didáctica y por último, al finalizar, la valoración del aprendido. Me gustaría destacar que en la secuencia didáctica daremos prioridad al enfoque y los principios del diseño universal del aprendizaje. Ahora vamos a empezar. Preséntate, argumenta, qué es lo que vas a decir, utiliza, ¿vale? Exposición clara, ordenada, coherente y segura de los conocimientos que estamos hablando. Y defensa acorde al conocimiento científico, uso correcto del vocabulario específico y actualizado. ¿Veis cómo el paralelismo que existe entre programación didáctica y situaciones de aprendizaje? ¿Veis por qué es inevitable que en esta formación de los miércoles, en esta semana que toca programación y situación de aprendizaje, yo no pueda disociar los dos elementos? Lo tenemos que dar sí o sí, tenemos que seguir y tenemos que llevarlo a buen puerto ambos conceptos. Cuarto paso, enumerar brevemente, como hemos hecho a continuación, los apartados de los que se compone tu discurso. Mi programación didáctica, mi situación de aprendizaje se compone de los siguientes elementos, que ahora vamos a desarrollar y vamos a detallar. Yo sé que muchos diréis, pues es que yo todavía no sé exactamente los elementos que se componen de la situación de aprendizaje. Por eso os pongo aquí que todo esto se puede dejar para el final. Se puede dejar para el final quiere decir que cuando ya lleves 2 o 3 meses de formación aquí en la academia, pues te vas a dar cuenta que los conocimientos que tenías se han multiplicado. Y entonces será el momento quizás de plantear, si quieres, esa introducción que tú querías para el discurso. Pero ahora está, por ejemplo, pues Bujoy y Marsaway utilizaban las diferentes familias metodológicas, Howard Gardner hablaba de la inteligencia emocional, hay una serie de autores que nos especifican unas teorías, Uri Rosenberg hablaba de la importancia de la contextualización en el alumnado, una serie de autores que también embellecen nuestro discurso y nos dan un apoyo, pero eso es orientativo, hace un listado. Aquí podéis ver un ejemplo de referencia. Y hay gente que lo hace así y hacen exposiciones orales muy poco convincentes porque lo dice, bueno, a continuación paso a nombrar las normas legislativas principales que van a afectar a mi unidad didáctica. Y dice, la primera,
la ley 17/2007 de Andalucía, la segunda, el decreto tal, que va a afectar. Y empiezan a decir una retaíla que se han aprendido de memoria, pero que no tiene ninguna validez. Porque a mí lo que realmente me interesa es que tú domines esa norma. ¿Qué sería justificar oficialmente? ¿Qué sería justificar bien? Ahí tenía un ejemplo. El artículo 91 de la LOE 2/2006, consolidada por la LOE 3/2020, establece que entre las funciones del profesorado está la obligación de realizar la programación didáctica. Elementos justificativos, voy dejando ahí principios generales, por ejemplo, el trabajo del TUA. Y ahora, en cuanto a justificación pedagógica, a lo largo del curso os vamos a ir dando muchos recursos de autores, pero es que vosotros mismos podéis tener un bagaje importante a la hora de la lectura de libros, formación de cursos determinados. Mirad, por ejemplo, creo que lo he mencionado anteriormente, 4 de cada 5 niños menores de 10 años no saben leer. No es que no sepa leer, es que según un estudio de UNICEF, el 80% de los niños menores de 10 años no comprenden lo que leen. Mirad qué mensaje tan duro y tan directo para comenzar una introducción. Pero esto, ¿para qué me va a servir? Porque mi unidad didáctica o la situación de aprendizaje que yo presente es que va muy encaminada a trabajar la comprensión lectora o a trabajar algún taller específico o algún... Mirad qué chulo, ¿eh? Empieza tu introducción. Me gustaría comenzar con una frase de Joseph Joubert que decía, enseñar a aprender 2 veces. Y eso es lo que hace realmente un docente, o eso es lo que hace realmente mi alumnado cuando aplica la metodología cooperativa de trabajo integral. Como hemos dicho, esos conectores argumentativos que hemos estado hablando nos sirve para crear una caja de herramientas, que es lo que nosotros llamamos. Es decir, si mientras tú estás leyendo la norma, mientras tú te estás leyendo la normativa y estás analizando, subraya algo que te llama la atención, o estás leyendo un libro, ves algo que te gusta, o de repente has visto un titular en la prensa o algo que te ha llamado la atención, lo mejor que puedes hacer es crearte un documento y vas recopilando conectores argumentativos, diciendo, tal autor en su libro tal, que hablaba sobre esto. Esto me viene genial para trabajar la argumentación, por ejemplo, la contextualización de la situación de aprendizaje. O esto me viene genial para hablar de la metodología. O esto me viene genial... os pongo ejemplos de aplicación de lo aprendido, que es lo que decía. Mirad, por ejemplo, hay una posible introducción a un discurso oral de una situación de aprendizaje. ¿Vale? Esto podría ser algo escrito, porque al final el discurso oral tiene que estar escrito. No olvidéis eso, ¿vale? Vosotros cuando hagáis el discurso oral vais a tener que escribirlo. Vais a tener que hacer un borrador que luego se irá perfeccionando. Víctor Hugo afirmó, quien abre la puerta de una escuela cierra la de una prisión. Esta frase sintetiza muy bien la importancia de una educación integral del individuo que potencia metodología, A continuación, mi nombre es, ya me presento, y a continuación presento esta situación de aprendizaje y responde a lo exigido en la orden para la convocatoria de oposiciones. Entonces, otro ejemplo más, este sería un discurso escrito también para programación didáctica y, como os dije en su momento, y como he explicado desde que ha comenzado, todos estos ejemplos que estoy poniendo yo, que alguien podía estar pensando ya tengo la introducción hecha de la programación didáctica, perfecto, ya tengo parte del discurso oral. Está prohibido copiar los ejemplos que ponemos en las diapositivas. Porque si tú lo copias, lo puede copiar otro. Y en el momento que lo copie otro y vayáis de la puñetera casualidad que caigáis juntos en el mismo tribunal, porque puede ser, el tribunal podría interpretar que no es de elaboración propia y directamente os suspende. Me gustaría que vosotros mismos, en sucio, en borrador ahora mismo, escribierais una breve introducción para un discurso oral, lo vais a escribir, para un discurso oral de una situación de aprendizaje. Solamente os pido una cosa, que utilicéis al menos 3 conectores argumentativos. Pero esos 3 conectores argumentativos los voy a dar yo. Este libro, esta noticia del país, el objetivo 4 de desarrollo sostenible, una frase de Fernando Savater que dice, donde hay educación no hay distinción de clase. Y el artículo 4 del decreto 101/2003 que lo tenía escrito ahí. De esos 1, 2, 3, 4 y 5, cogedme 3 conectores argumentativos y elaboráis una introducción. Recordad que en la introducción lo que se trata es de presentar el discurso. Vale, comienzo. Fernando Savater afirmó, donde hay educación no hay distinción de clases. Esta frase pone en evidencia el DUA frente a la injusticia social de los tipos de barreras de partida
que han sufrido muchos alumnos por motivos como su origen, discapacidad o lengua. Mi nombre es María y a continuación presento una situación de aprendizaje que responde al artículo 4, principios generales de la etapa, en su apartado D, haciendo referencia a la equidad e inclusión educativa como garantía de una educación de calidad. Enhorabuena, María. Gracias. Pues mira, ya va sacando, no sé si lo había hecho alguna vez, pero ya está capacitada. Bueno, lo primero, ya ha utilizado una referencia bibliográfica, ha utilizado una referencia normativa, obviamente todo se puede pulir mucho más, pero la soltura cuanta más cajas de herramientas, cuanto más llenéis esa caja de herramientas, cuanto más conectores argumentativos dominemos, mejor va a salir el discurso y más variedad le vamos a dar y más soltura, ¿vale? A todo esto. Me encantaría oírlas todas, pero por el tiempo y todo eso, yo creo que va a ser suficiente. Espero que haya gustado este ejercicio que hemos hecho, porque realmente lo que hemos conseguido es ponernos en situación de que vierais. No obstante, yo voy a dejar también mi ejemplo ahí, ¿vale? Yo también he hecho el mío, igual que habéis hecho vosotros, y veréis que se parece mucho a algo que habéis planteado. Pero veis, donde hay educación, no hay distinción de clases. Estas palabras fueron pronunciadas hace más de 40 años por el filósofo español Fernando Savater. Hoy en día, la ONU, en su Objetivo de Desarrollo Sostenible, fijó para 2030 que todos los países debían ganar. Pues bien, tal como aventuré al principio de la clase, os dije, toda la semana os voy a dejar objetivos de sesión. ¿Qué son estos objetivos de sesión? Pues bueno, vais a ver, cuando ya todo esté en Classroom, ¿vale? Todavía hemos dicho que vamos a dar un tiempo prudencial para los que estáis teniendo problemas a la hora de incluiros dentro del grupo. Vayáis entrando tranquilamente, vayáis viendo los materiales. Cuando ya todo esté tranquilamente, pues iré subiendo también las tareas. Pues vais a ver que hay una tarea que es elaborar una introducción para tu discurso oral. Realiza la lectura de los documentos que hay en la carpeta de recursos, ¿vale? Ya veréis que dentro de los materiales de esta semana hay una carpeta de recursos, eso. Y os pido que elaboréis una breve introducción por escrito para un discurso oral de una situación de aprendizaje. Es algo similar a lo que hemos hecho ahora. Pero, para que la tarea se marque como superada, va a cumplir los siguientes requisitos. Tenéis que utilizar algún dato significativo en la introducción que dé fuerza. Frase célebre, dato estadístico, noticia actual, fragmento de un libro. Yo he dejado algunos de ahí, podéis sacar lo que queráis. Que os saludéis y os presentéis de manera correcta. Que introduzcáis brevemente los elementos más importantes de los que se compone vuestro discurso. Esos elementos son los elementos de los que se compone una situación de aprendizaje. Y hemos visto que la orden de convocatoria ya te pide que una situación de aprendizaje debe llevar al menos una serie de elementos. Utiliza al menos una referencia normativa y bibliográfica actualizada y fidedigna. Que no presente ese documento errores ortográficos y lo más importante de todo, no sé si es lo más importante, pero que me lo entreguéis en PDF, en la tarea propuesta en Google Classroom, es decir, que no me lo mandéis por correo. Cuando veáis que la tarea aparece en Google Classroom, lo hacéis y me lo mandáis. Tenéis 2 semanas, de cómo ha ido las cosas. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido en directo. Muchísimas gracias también a los alumnos que han estado de manera presencial. Espero que les haya gustado la clase. Mi intención ha sido esa, engancharos desde el primer día. Estoy seguro de que el contenido del curso os va a llenar a todos y me tenía a vuestra disposición para lo que queráis. Recordad el número de Pilar, el número de la academia, y si necesitáis cualquier ajuste, cualquier cosa, podéis comunicaros por Telegram y lo vamos solucionando poquito a poco. Un saludo, que paséis buen fin de semana y nos vemos próximamente.